el micrófono para hacerte la consulta, porque si accedo donde dice presentación a cortar link, me lleva al enlace de la página, no a la presentación que estás mencionando. A ver, No sé por si las los demás les dudas. pasa al resto. Sí. Lo mismo digo, perdón. Chequemos eso. Gracias, chequemos eso. A ver. Yo lo veo bien, ¿eh? Mirá, me acaba de llevar a la presentación. Por las dudas, lo que le falta adelante, que yo no le puse es, pero que lo pone el navegador, en general es https //. Perfecto. Disculpa entonces. No, está perfecto. A ver, lo pongo completo ahí, sería completo, https //. Ahí. Cuanto mucho, decime después y vemos de compartirla de otra forma, no hay problema. Ahí pude sin problemas. Muchas gracias. Vale. Gracias. Sí, a nosotros nos gusta un poco compartir las presentaciones, más que nada por conectar, vincular con un tema, con autores. A veces sirven como notas de la charla. Bueno, yo creo que en un minutito más ya empezamos. Se escuchan. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Aquí damos comienzo a esta presentación dentro de la Semana Virtual UNIPE, edición de verano, junto a mis colegas Diego Ormela y Ana Marotias, que me van a acompañar a lo largo de esta charla que vamos a trabajar y que la hemos titulado Tecnología Educativa, Presente y Futuros Posibles. Voy a compartir pantalla como para ir guiándonos, coordinando un poco. A ver un momentito. Ahí creo que se ve bien, alguna que me haga el acuse de recibo. Sí, se ve bien, Fer. Perfecto, bueno. Ahí está Diego, que nos acompaña. Bueno, como les decía, esta es una actividad en el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional Pedagógica, una actividad que intenta vincularnos, conectarnos con la comunidad docentes en particular, tratando de trabajar temas que digamos que de alguna forma componen nuestra agenda dentro del UNIPE. En particular, esta presentación tiene que ver con un nuevo equipo de docencia y de investigación que se ha armado a fin del año pasado en torno a la tecnología educativa, en el cual junto con Ana y con Diego estamos pensando, desarrollando una nueva caja curricular de una especialización centrada en el tema de las tecnologías digitales y la educación. Nosotros tenemos como antecedentes una especialización que ya hemos dado por concluida su caja curricular, no la temática en sí, que era la especialización en enseñanza mediada por tecnología. Y bueno,
Y con este nuevo equipo que se ha tomado para continuar la posta, para avanzar sobre esa temática, con una nueva formulación de un nuevo proyecto de investigación y una nueva propuesta de especialización de posgrado, que empezamos a trabajar a fin del año pasado, y ya tenemos unos primeros borradores avanzados. La idea es presentarla a la universidad y luego a Coñahu este año. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque un poco la charla de hoy, el diálogo de hoy, está en relación a la pregunta que nos hicimos el año pasado como pregunta inicial, como central. Bueno, post-pandemia, post-aislamiento, post-educación de emergencia distribuida en los hogares de los actores educativos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las tecnologías digitales y la educación? ¿Cómo las tenemos que ver de ahora en más? Entonces ahí fue cuando también, más allá de formular un primer borrador de una caja curricular, como les decía, también formulamos una investigación, un proyecto de investigación bianual que ya hemos elevado para su evaluación y aprobación, un poco que es el centro, trata de ser esta temática, trata de ser el centro de este proyecto. Y lo que vamos a hacer hoy, bueno, junto a mis compañeros, que ya los he presentado, vamos a tratar de presentar una agenda cortita, donde en una primera parte Ana Marotias nos va a hablar, nos va a recordar más que nada qué pasó en esa pandemia en relación a las tecnologías digitales, más que nada como para dar un contexto mucho más amplio de lo que pasó dentro de un aula, sino también más cercano a lo institucional. Y luego de que tengamos ese contexto, esa construcción común, podamos ir hacia una segunda parte donde Diego nos presente algunas pistas para pensar las tecnologías digitales en educación, asociado a la educación mediática, que creo que es algo que no puede, creemos que es algo que no puede separarse. Y por último, como decía un viejo dicho de la abuela, nos encontramos que en este mundo de novedades, de aceleraciones, a fin del año pasado, encontramos que de un momento al otro hubo avances públicos en torno a la inteligencia artificial, y ya dejamos de tener únicamente una inteligencia artificial predictiva, discriminativa, y pasamos a tener una segunda etapa que la amplía, la enriquece y la complejiza a la vez, que son los algoritmos generativos o narrativos, que también dialogan bastante con la educación. Entonces, un poco como un plus, incorporar esa tercera parte, que la voy a llevar adelante yo, también como diciendo, bueno, aparte de, hoy nos encontramos con esto, y las olas donde nos vamos a encontrar cosas cada vez van a tener mayor frecuencia. Así que bueno, quiero dar un poco la palabra, hacer esto un diálogo compartido. Tenemos el chat para expresarnos, luego de cada presentación la idea es si hay preguntas las podamos discutir en el aire, o reflexiones, no necesitan ser preguntas, las podamos discutir en el aire. Así que bueno, adelante Ana, por favor, y bienvenido. Bueno, hola, gracias Fernando, gracias a todas y a todos. Bueno, como comentó Fernando, voy a hablar un poco acerca de qué nos dejó la pandemia, qué pasó después de todo lo que nos pasó. Sin dudas, hubo cambios en la interacción estudiante-profesor, cambios que no terminaron con la pandemia, ¿no? Que siguen hasta el día de hoy, que estamos viendo, que estamos viendo algunas demandas de cursado a distancia, por ejemplo, por parte de los estudiantes, pero también de los profesores, o estamos viendo también que si estamos cursando de manera presencial, ya es difícil no tener algún soporte digital, sea una aula virtual, sea
algún grupo digital, etcétera, ¿no? Alguna otra plataforma, si no fuese la plataforma de educación a distancia, por ejemplo, de la institución. Ya es difícil pensar solamente en una educación completamente presencial, si bien por supuesto sigue existiendo, pero en la mayoría de los casos empieza a haber este tipo de demandas y justamente tiene que ver con la interacción estudiante-profesor, no solo con eso, pero sí con que el momento de la clase ya no es ese momento en el que nos paramos frente al aula. La clase se ha extendido, la clase es también en la distribución de las explicaciones en distintos materiales, en distintos soportes, en distintos momentos, poder contactar al docente, ¿no? Entre una semana y la otra. Ya no pensamos en las 2 horas o las 4 horas que estamos frente al aula. Esto era algo que se venía dando, pero que se aceleró constantemente, y más que constantemente, de repente, ¿no? Después de la pandemia. También esto genera modificaciones de actitudes, necesidad de recalificación y de reaprendizaje por parte de los docentes, también de los estudiantes, por supuesto, ¿no? Porque hay un montón de artefactos que también los estudiantes tienen que aprender a utilizar y de plataformas, ¿no? Sabemos bien que si bien tal vez manejan las redes sociales, el campus virtual les resulta un poco más complejo o no es la tecnología con la que se manejan cotidianamente. Y bueno, sin duda a los docentes también nos pasa algo similar, no solamente con el manejo de las tecnologías, sino con saber qué hacer con esas tecnologías digitales, ¿no? ¿Para qué las usamos? ¿Con qué sentido? ¿Para qué nos sirve una? ¿Para qué nos sirve la otra? ¿Cómo podemos justamente este rol de la explicación, ¿no? Que es tan importante en lo presencial, distribuirlo en diferentes herramientas, pero que implican una mirada pedagógica y didáctica detrás, por supuesto. Y como les comentaba al principio, repensar entonces estas prácticas de educación presencial, algo que sucedió bastante durante la pandemia, especialmente en el nivel superior, ¿no? Era que los estudiantes, si tenían algún video del profesor, por ejemplo, miraban primero el video y después leían. Nosotros generalmente en lo presencial les pedimos lo contrario, ¿no? Que primero lean y después nos escuchen a nosotros en el aula. Y en la práctica eso no sucedía. Cuando uno le preguntaba quién leyó, y la verdad que eran poquitos los que habían leído. Por supuesto que esto tiene sentido porque lo que necesitamos es un ida y vuelta con el docente. Sin embargo, no pasaba. Y algo que empezó a pasar también porque cambiaron los tiempos, porque cambió este tiempo de la clase, es que el estudiante mira el video, como si fuese el teórico, vamos a decir, luego lee y luego tiene la posibilidad de contactarnos, de hablarnos respecto de esto, de que se arme un debate posterior. Entonces, algunas de estas cuestiones, como esta clase más continua, fueron haciéndonos repensar algunas prácticas de la educación presencial y, por supuesto, la complementariedad entre lo presencial y lo virtual. Y por lo tanto también no la complejización en el uso de las tecnologías digitales, ya no son solamente, bueno, vamos a usar un cuestionario, sino que en algunos momentos tenemos inclusive que manejar un aula híbrida con estudiantes que están presencialmente y otros estudiantes que están a través de una pantalla y tenemos que lograr que exista realmente una fluidez entre ellos y con nosotros, ¿no? Y con el estudiante. Ir adecuándonos también a ese nuevo estudiante y a ese nuevo rol docente. ¿Puedo pasar yo la diapo? No, ¿no? Ahí está. Esto, bueno, lo veíamos a nivel clase, a nivel didáctica, a nivel pedagogía. Ahora, a nivel institucional. Tuvimos que revisar, sin duda, toda nuestra normativa interna, ¿no? Para adecuarla a lo que nos estaba pasando. ¿Cómo se toma asistencia? Era una de las grandes preguntas. ¿Cómo tomamos asistencia en lo virtual? Bueno, es necesario tomar asistencia. ¿De qué manera? ¿Qué significa asistir? Esto lo tuvimos que cambiar en el momento de la pandemia. Ahí cada institución tomó sus propias decisiones, por supuesto. Pero algo de esto también sobrevive hoy, ¿no? Bueno, nos interpela, como esto que decimos, bueno, le tenemos que pedir que lean antes, que lean después. ¿Cómo hacemos en el mientras tanto? Bueno, con la normativa interna, ¿cómo hacemos con la asistencia? ¿Qué significa asistir? Significa interactuar con nosotros, hacer alguna actividad, estar sentado ahí en el aula. Entonces, bueno, si bien hemos tenido que revisar esta normativa interna durante la pandemia,
también nos lleva a pensar, si bien no hay grandes revisiones hoy en lo que significa la presencialidad plena, digo, en lo que es híbrido, ahí sí también tenemos otras formas de asistencia. Bueno, revisar sin duda la normativa interna. En la evaluación también tuvimos que revisar mucho la normativa interna. Vamos a tomar por videoconferencia, cómo vamos a saber que esa persona es realmente quien dice ser, ¿no? El tema del copiarse, de, bueno, cambiar un poco la forma en la que evaluamos para tratar de ver si es posible entonces que la copia no sea una opción, ese tipo de cuestiones, todas esas han tenido que sacarse resoluciones internas, efectivamente, ¿no? También acerca de lo que tiene que ver con la copia, inclusive, bueno, han cambiado durante la pandemia algunas cuestiones referidas al acceso a la bibliografía. En algunas bibliotecas, algunas editoriales han otorgado acceso a su bibliografía temporariamente, algunas de esas continuaron, otras no, pero también esto nos lleva a poner de manifiesto algunas prácticas que quizás se venían dando, pero que no estaban del todo llevadas a la luz, ¿no? Como qué hacemos si un estudiante copia de internet. Ese tipo de cuestiones ya se venían dando antes, por supuesto, pero al tener que hacer normativas internas, tuvimos que repensar también estas cuestiones. ¿Qué pasa en la evaluación si sucede esto? Y por supuesto también capacitación de docentes, capacitación de estudiantes, como decía antes, no solo en el manejo de las herramientas digitales, sino también en el uso de estas herramientas y en cómo eso va modificando la forma en la que se aprende y se enseña. También la capacitación del personal administrativo, de las áreas de gestión, porque fue necesario modificar en muchos aspectos todo lo que tiene que ver justamente con asistencia, con evaluación. ¿Y qué pasó con las políticas públicas en este sentido, ¿no? Ya tenemos que muchas cosas cambiaron a nivel institucional y también cambiaron a nivel de políticas públicas. En principio, CONEAU, luego de la resolución 2641, a través de la cual es necesario evaluar los sistemas de educación a distancia, saca después, ¿no? una sugerencia sugiriendo que lo sincrónico sea tomado como presencial, puesto que una de las características de la educación a distancia, que es la no coincidencia espacio-temporal, bueno, acá hay una de ellas, que es la coincidencia temporal, que se está exigiendo, ¿no? Entonces, bueno, pensarlo como presencial. Es una sugerencia, no es una resolución. También hay un documento de CONEAU con 7 puntos, digamos, para revisar, donde están en la mira, por ejemplo, la evaluación, todas las cuestiones relacionadas con la hibridez, la didáctica en torno de esta hibridez. En lo que respecta a la propiedad intelectual, acá no ha habido grandes cambios, más allá de alguna cuestión institucional que cada universidad o cada institución educativa, no necesariamente universitaria, haya podido ver en su momento. Seguimos con la ley de propiedad intelectual de la década del 30, que no se adecua en lo más mínimo a nuestras prácticas, donde subir material a una plataforma virtual es básicamente un delito, salvo que uno tenga la autorización de la editorial. Bueno, y ahí ponemos el link en lugar de poner el archivo, vamos haciendo determinadas cuestiones, pero la verdad es que es un debate, es un tema pendiente hace muchos años, lo relacionado con la propiedad intelectual y la educación, puesto que no hay excepción educativa, es decir, no hay una posibilidad de usar de otra forma las obras intelectuales cuando están destinadas a la educación. ¿Y qué pasa con el mercado de proveedores de tecnología educativa? Que es un mercado enorme, pujante, en crecimiento absoluto, y ahí tampoco hay una legislación al respecto que sea muy clara, por ejemplo, que diga, bueno, todas las capacitaciones del Estado tienen que usar software realizado en el país o software libre. No sucede eso, en algunos casos podría ser, pero en líneas generales eso no está sucediendo, y al mismo tiempo
que estas empresas, ¿no? Este mercado EdTech está marcando de esta forma el rumbo de la educación, porque sabemos que la arquitectura de las tecnologías digitales que estamos usando condicionan la forma en la que vamos a enseñar, no la determinan por completo, hay muchos otros factores, pero sí la están condicionando. Entonces, si los actores de la educación somos solamente consumidores y no estamos teniendo un rol activo ahí, también a través, ¿no?, de las políticas públicas, bueno, entonces estamos dejando gran parte de la educación en manos del mercado. Hasta ahí lo que yo les iba a comentar, un poco de cómo se fue dando y en qué situación estamos hoy. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ese es un poco el borrador inicial cuando nos reunimos como grupo de investigación con Ana, con Diego. Este fue un poco el borrador inicial de dónde estábamos parados para pensar futuros posibles en educación, en investigación, y lo que vemos que es complejo. Cada vez se complejiza más, cada vez empiezan a integrarlo más actores, cada vez hay más intereses, el interés por lo público, junto con el negocio que empezó a haber atrás de la educación, donde históricamente los actores privados tenían una parte marginal que ver con la educación, eran proveedores de algún manual, de herramientas, de mobiliarios, pero hoy ya son actores importantes. Entonces, bueno, de alguna forma lo que trata Ana en esta presentación es de hacer una recuperación del contexto en el cual nos inscribimos para pensar cualquier proyecto educativo hoy en adelante, por lo menos desde este costado, teniendo en cuenta que las tecnologías digitales son artefactos muy, muy presentes y que su misión de tenerlos en cuenta. Perdón, hay un micrófono abierto que está dando ruido, si lo podríamos bajar, se los agradezco. Y planteando ese tema, diciendo de que hoy ya no es un problema solamente didáctico de cómo esta herramienta la utilizo, dónde la utilizo, sino hoy ya el contexto donde está esa herramienta en educación es mucho más amplio y mucho más grande. No sé si hay alguna consulta inicial, alguna reflexión, lo decimos a voz abierta, no hay problema. Y así damos paso a Diego luego. Bueno, vamos a dar, digamos, si lo quieren hacer en otro momento no hay problema, vamos a dar en esta continuidad, vamos a dar paso a Diego Ornella, nuestro otro integrante, y Diego va a trabajar centralmente en esta parte, a ver, todo este contexto, pandemia, todo este contexto en el cual nos acaba de resumir Ana, desde por lo menos 3 dimensiones. Bueno, ¿cómo interpela el concepto de tecnología educativa? Porque ese concepto de tecnología educativa venía siendo trabajado de una manera, venía siendo aproximado, venía estando en las carreras, dado de una manera particular, pero como hemos visto, pandemia y crecimiento de actores y de nuevos actores en educación ya le hace que haya un cambio. Así que bueno, te cedo la palabra, Diego, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos, muchas gracias por la posibilidad, por participar. Bueno, la idea era como darle cierta continuidad a la presentación de Ana. Ana dio un contexto general, apretado por cuestiones de tiempo, ¿no? Un contexto complejo, y como bien dijo Fernando, lo que nosotros tratamos de hacer o de proponerles, reflexionar juntos, es tratar de encontrar algunas ideas para pensar esta relación entre tecnología y educación en un momento post-pandemia. Creo que algo que nos quedó claro, ¿no?, que se visibilizó, que un poco lo puntualizó Ana en la presentación anterior, es que esta idea de que la pandemia
hizo que la preocupación que era de algunos sea una preocupación de muchos, como dice ahí, ¿no? Es decir, todos los que de alguna manera estamos involucrados ahí está. Todos los que de alguna manera estamos involucrados en procesos educativos, digo, trabajamos como docentes o somos estudiantes, o nos vimos obligados, no hubo posibilidad de elección, a participar en alguna actividad o utilizar algún dispositivo o utilizar alguna herramienta, ¿no? Que nos puso de cara a la necesidad de tener que encontrarnos con lo que en algún momento fue privativo de un sector, digamos, de los tecnólogos de la educación, una discusión que fue privativa de los tecnólogos de la educación y que ahora se masificó, que es qué hacemos en estos tiempos post pandemia con lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Que es habernos puesto en disposición de no solo utilizar dispositivos, ¿no? Sino avanzar en ciertas prácticas, actividades, ¿no? Y entender a la tecnología como íntimamente implicada en la educación, aunque nosotros nunca utilizáramos una computadora en clase. Digo, esto es lo que ponemos acá cuando decimos que la tecnología reveló su aspecto no solo exclusivamente instrumental, sino que tiene que ver con de qué manera nosotros, como partícipes o autores de propuestas pedagógicas, partícipes de propuestas pedagógicas, no podemos pensarla sin tecnología, que fue un poco lo que dijo Ana antes, y sobre todo en este momento de tecnologías que algunos autores llaman postdigitales o de hipertecnologización, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que va a hablar Fernando sobre el final. Yo te digo, Fer, y pasas la diapo si querés. Bueno, esto de la hipertecnologización y del no poder ser sin tecnologías, porque la sociedad es con tecnología. Dale, Fer, la que sigue, por favor. Como la sociedad es con tecnología, la educación es con tecnología. Entonces hay algo que se revela ahí, que es este carácter sociomaterial de la tecnología, ¿no? Y como bien ponemos ahí, las tecnologías se han venido superponiendo a través del tiempo, no hay una evolución lineal, ¿no? Nosotros sostenemos que no hay una evolución lineal, acompañamos el pensamiento de algunos autores que así lo demuestran, sino que hay superposiciones de propuestas tecnológicas vinculadas con las propuestas educativas, y esos mayores retos que se nos plantean no radican en el papel instrumental de vuelta, en el artefacto, ¿sí? Sino en los desafíos sociales y personales que suponen para usuarios y las sociedades en las que estas tecnologías se despliegan. Mucho más el compromiso que tenemos como docentes, ¿no? En la utilización de estas tecnologías. Adelante, Fer. Bien. Acá, nuevamente, esta idea de lo ineludible, ¿no? Esta idea de que no podemos pensar la educación post pandemia sin tecnología. Digamos, volver atrás y hacer como si nada hubiese pasado es seguir pensando en una educación de emergencia y pensar en una educación de emergencia en ese momento, apoyada por la virtualización o por soportes digitales, es pensar que esos soportes digitales no estaban y ahora sí, y dejan de estar ahora que pasó la pandemia, ¿no? Es como reducir la discusión a sacar la educación por fuera de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, esta idea de lo ineludible, ¿no? Nos lleva al punto de vuelta, plantearnos que la tecnología no es solo un instrumento, una herramienta, sino un saber hacer y una forma de intervención social. Dale, Fer. Bien. Acá es donde nos queremos parar, con un poquito más de detenimiento. Esta también es una discusión propia del campo, ¿no? Algunos autores como Neil Selwyn, Linda Castañeda, con los que nosotros venimos, de los cuales tomamos aportes y los pensamos para compartirlos con ustedes, y los venimos trabajando para la investigación y para la nueva presentación de la especialización que les contaba Fernando, hablan de una crisis del campo de la tecnología educativa, ¿no? Crisis que se vislumbraba antes de la pandemia y que se catalizó con la pandemia, ¿no? Y la inevitabilidad, perdón, de la utilización de dispositivos tecnológicos en las propuestas de enseñanza. Entonces lo que decimos nosotros, acompañando el pensamiento de estos autores, es que ante este panorama, las tecnologías educativas sufren las consecuencias de la fuerza de los cambios y nos resulta indispensable revisar de qué se trata esto del campo de la tecnología educativa hoy, después de la pandemia, ¿no? Y eso nos trae aparejado cierta crisis de identidad de la tecnología educativa, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología educativa hoy? Un poco la idea de esta presentación era traer algunas puntas de hilo, de ovillo, para ir tironeando después con ustedes, y ir pensando desde la experiencia situada, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a tecnología educativa después de lo que nos pasó con la pandemia?
Adelante, Fer. Bien, la descripción entonces del problema y de estas ideas. Bueno, diversos autores abogan por visiones más complejas y menos reduccionistas, ¿no?, de esta idea de tecnología educativa. Reduccionista no solo en términos de lo instrumental, sino en términos de lo que dice un poquito acá abajo, ¿no?, en esta búsqueda de construir una definición más amplia y matizada, la superación de esa dicotomía entre dispositivo y diseño instruccional centrado en el aula. Esto es, tecnología educativa habla de cómo vamos a usar la computadora para dar la clase. Tecnología educativa habla de en qué lugar va el video. Tecnología habla de cuál es la potencialidad de una plataforma u otra para poder enseñar, ¿no? Lo que estos autoras y autores nos dicen es, bueno, tratemos de pensar la tecnología educativa más allá de la relación aprendizaje-tecnología, más allá de la relación enseñanza-tecnología. Tratemos de ampliar esa mirada de la educación, apoyémonos más en la parte de la educación que de la tecnología, y con ello tratemos de sacar adelante esta idea de que el aprendizaje formal siempre fue el único objeto privilegiado de estudio de la tecnología educativa. También hay otras formas de aprendizaje que también puede ser abordada por el campo, ¿no? Y rompamos las paredes de este ámbito restrictivo que generaron este concepto de la década, que se hizo muy, muy potente en la década del 90 y que todavía venimos arrastrando en el campo, que es la idea de las tecnologías de la información y la comunicación. Sobre todo con esta idea fuerza que hablamos antes, que tiene que ver con una sociedad hipertecnologizada y con tecnologías que llamamos ya postdigitales, ¿no? Y algo de la inteligencia artificial que va a aparecer un poquito más adelante. Dale, Fer. Bueno, problema y desafío. De vuelta, repetimos, complejización del problema con el fuerte crecimiento del sector EdTech, lo que ya nombró Ana un poquito antes, ¿no? Y la conversión de la tecnología educativa en un ámbito de negocios, o un mercado, ¿no? Un mercado muy rentable además, ¿no? Muy rentable. Y este otro problema que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Problema, desafío, ¿no? Problema barra desafío sería, problema y desafío. Adelante, Fer. Bueno, el sector EdTech, la industria global educativa, como se llama, ¿no? Esto es simplemente descriptivo, ¿no? A través de su sector de negocios se está desplegando un conjunto de estrategias y discursos en los que las soluciones tecnológicas se presentan como salvadoras del amplio abanico de problemas en la que las instituciones educativas se encuentran, en particular las estatales. De más está a decir que esto también no solo se catalizó, sino que se abrió de una manera digamos, impensada con el tema de la pandemia y muchos organismos estatales y en muchas partes del mundo tomaron de manera crítica las propuestas, las herramientas, ¿no? Las ideas que este mercado proponía. Y bueno, como dice ahí, 18 son las empresas de tech valoradas en más de $1.000 millones en el planeta, los famosos unicornios, ¿no? Y en el primer trimestre del 2020, al inicio del aislamiento, se invirtieron $3.000 millones de capital de riesgo en tecnología educativa. Es mucho, mucho dinero en inversión, ¿no? ¿Querés decir algo, Fer, ahí? Voy a molestarte un Por segundo favor. con una pregunta a los colegas, las colegas. ¿Alguien conoce Bijou? Abre el micrófono, ahí donde está Messi, ahí con esa marca. ¿Alguien puede hablarnos, decirnos algo de esa marca? Ahí Héctor dice que no. ¿La vio en el Mundial a esa marca en algún No, panel, en alguna cancha de fútbol? O cuando un jugador o el técnico después del partido hablaba que venían las marcas. Les cuento una anécdota. Bijou es una empresa de tecnología educativa de la India. Bijou genera contenido y provee contenido educativo para plataformas, no solamente a la India, sino también a otros países, como ser, por ejemplo, México. Bijou fue la primera, si se quiere, empresa dedicada a la educación que participa
con una marca, tratando de instalar una marca en un campeonato mundial de fútbol. O sea, fue sponsor, de los primeros sponsors, Bijou, y su marca salió tanto en las pantallas, en las canchas, en los entretiempos. Y otra característica, si los unicornios son empresas valoradas en más de $1.000 millones, Bijou es un decacornio. Es un unicornio en un orden de magnitud mayor, está valorada. Entonces, con eso lo que queremos decir, lo que queremos dar, hoy que lo que decía hace un ratito, ya la empresa privada no focaliza la educación como un negocio secundario marginal. Ya es un negocio principal que cotiza en bolsa. Fíjense que en el primer trimestre de 2020, al inicio de la pandemia, la inversión de capital de riesgo llegó a los $3.000 millones en el sector de tecnología educativa. ¿Por qué? Porque el capital veía que todo lo que era tecnología educativa para la educación iba a ser demandado, muy demandado a nivel mundial. O sea, y si invirtieron $3.000 millones es porque esperan ganar mucho, pero mucho más. Entonces, no queremos jugar enemigos y amigos, ni a blancos ni a negros, sino queremos mostrar también cómo otros actores hoy en día están participando en este, digamos, tema de la tecnología educativa y además están participando con mucha fuerza a partir de las inversiones y rentabilidad esperada. Era solamente ese comentario, Diego. Gracias. No, Fer, por favor, súper, suma. Bueno, pasemos a la que sigue, por favor. Bien, entonces, algunas cositas de educación mediática, como había presentado Fernando al principio. A todo el contexto que venimos charlando, a todo lo que nos pasó durante la pandemia, como les comentó Ana, a estas cuestiones no menores que modifican radicalmente el escenario para pensar, reflexionar, escribir, practicar la relación entre tecnologías y educación, se suma la esfera de lo mediático, ¿no? Y bueno, en principio, 3 grandes grupos de cosas que separamos acá, entre tantas otras que están obviamente interrelacionados. Uno es la datificación masiva, la captura y la monetización de datos personales por medio de plataformas y dispositivos que ya se incorporaran a los procesos educativos, ¿no? Algo ya hablamos o quedó medio dicho ahí, y bueno, esta idea de la necesidad de utilizar forzosamente plataformas, esta idea de, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires contratando servicios de Google y que muchos de los docentes durante la pandemia usaran Google Classroom, por ejemplo, o usáramos el Google Meet para establecer las videoconferencias, y bueno, le dio derechos a una empresa multinacional como Google para hacerse con los datos de todos aquellos que participamos y que se multiplicaron exponencialmente los usuarios de esas plataformas y de esas herramientas. Entonces, esa circulación de datos, ese flujo de datos que se de vuelta multiplicó de una manera inusitada, pasó a formar parte de un capital estratégico para estas empresas, ¿no? Y permanente, además. Entonces esta idea de, bueno, los dispositivos llegaron para quedarse, bueno, pero los dispositivos no son tampoco inocentes, forman parte de una lógica vinculada con la producción económica, ¿no? Y quiénes son los ganadores o los grandes beneficiados con este proceso que se catalizó durante la pandemia, un poco lo que decía Fernando en términos situados, ¿no? Digo, traigo el caso, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires como docente superior y, bueno, fue mi caso. Nosotros nos ofrecían el Meet sin límite, ahora Meet lo cortaron, ya no está más el paquete educativo de Google, ya lo sacaron después de la pandemia, pero el paquete educativo traía, por ejemplo, el Meet sin corte temporal, digamos, lo podíamos usar, más un Drive, más no sé qué. La manipulación de la información y la generación de mensajes socialmente peligrosos por medio de redes sociales y portales periodísticos
es otra cuestión a tener en cuenta, que también está directamente vinculada con lo tecnológico y lo educomunicacional, y desprendiéndose de esto, algunas ideas fuerza que andan dando vuelta por ahí, como las famosas fake news, ¿no? Las noticias falsas, los procesos de desinformación, el sensacionalismo, la vigilancia mediática, la radicalización de mensajes antidemocráticos, racistas, sexistas, etcétera, sobre todo en redes sociales. Pequeños grupos, ¿no? Y hasta los mismos bots, porque no, acá también podemos hablar de tecnología vinculada a la producción de un mensaje y que ese mensaje circule y se masifique, como los bots que se usan para Twitter. Ahora estamos cerca de un momento de elecciones presidenciales y vamos a ver cómo eso también forma parte del discurso. Y como para ir cerrando, ¿por dónde andamos? ¿Cuáles son las ideas que queremos como que queden para el debate, que las compartimos con ustedes para el intercambio y para la reflexión? Saben que tienen el micrófono abierto cuando quieran. En principio, la necesidad de una conceptualización más amplia y no reduccionista de la tecnología educativa. Y acá para la compañera que preguntaba a los autores, Linda Castañeda es una autora que trabaja este tema. Pensar la tecnología educativa como un espacio de lucha política e ideológica, ¿no? Siempre se nos aparece el artefacto de la práctica neutralizada, ¿no? Y Neil Selwyn, otro de los autores, nos dice que tenemos que pensarla como metida, incrustada en las prácticas sociales y como tal no pueden estar ni despolitizadas ni desideologizadas. Y la tecnología educativa debe mantener un diálogo profundo, fluido y constante con otras disciplinas de la ciencia de la educación para completarlas y completarse, ¿no? Y un poquito en relación con la última placa, tenemos o reforzamos esta idea de que las instituciones educativas favorezcan la producción de capacidades para identificar las orientaciones, los sesgos y los mecanismos de manipulación en los medios de comunicación que los atraviesan. Docentes y estudiantes debemos trabajar conscientemente en fomentar el pensamiento crítico. No solo fomentar el pensamiento crítico en términos de cuáles son las herramientas, los dispositivos más apropiados para la propuesta de enseñanza, sino decapar un poquito, bucear un poquito más en algunas cuestiones vinculadas con cuáles son los mensajes que esos mismos dispositivos hacen circular, cuáles son los mensajes que circulan por las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestros celulares, con lo que contienen en las aulas? ¿Qué es lo que pasa con nuestros estudiantes cuando los utilizan, si no los utilizan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que ven? ¿De qué manera nosotros podemos acompañar y acompañarnos como docentes también en la producción de un pensamiento crítico un poco más fortalecido ante estos cambios tan rotundos, tan drásticos? Dale, Fer, creo que queda una cita que compartimos y después la imagen. Acá está Linda Castañeda, la doctora que tomamos como base para alguno de... Gracias Silvia. Que tomamos como base para alguna de estas ideas. Solamente leo la cita, después la leen ustedes más tranquilos, tranquilas. Necesitamos reflexiones que perfilen mejor la relación humano-tecnología en configuraciones más cercanas a ontologías relacionales. Esas ontologías podrían ayudarnos a entender mejor y a redimensionar el papel de la tecnología en la sociedad, más allá del e-learning, del aprendizaje online, de las competencias digitales, o del uso de Internet en el aula, o de cualquier terminología nueva que quiera venir a definir tecnología y educación, ¿no? Y con él el papel de la educación en un tiempo de tecnología. Y les dejamos para que lo miren cuando quieran más adelante. Le doy la palabra a Fernando. Una infografía que hizo Neil Selwyn hace poquito, ¿verdad, Fer? Y que la dejamos dentro de... que es... Sí, esta, iba a comentar, esta, como dijiste vos, esta Infografía. Sí, fue el profesor Neil Selwyn es un profesor muy ocupado y preocupado por este tema de avanzar con una mirada mucho más compleja y profunda sobre las tecnologías digitales en educación. O sea, y creo que fue para diciembre, noviembre del año pasado, hicieron una jornada de reflexión con profesores donde en distintas mesas debatieron sobre tecnologías digitales y educación post-pandemia. Y ellos iban tomando nota los distintos, digamos, secretarios de los espacios, iban tomando nota y después charlaron con un dibujante que tenían, y ese dibujante trató de sintetizar todas esas notas de preocupación de todas las mesas que hubieron en el encuentro que organizó Selwyn,
y salió esta infografía. Y de alguna, o sea, es un trabajo colectivo de un grupo de profesores, y para nosotros fue muy importante ver esta gráfica, porque de alguna forma está resumiendo donde hoy la famosa ex-TIC para nosotros, porque ya creemos que no tiene sentido hablar de TIC, ya queda corto, dado la complejización y la apertura del panorama y de los actores, y hoy en sí las tecnologías digitales para la educación de alguna forma tienen que ver con estos aspectos y muchos otros más que problematizan esa relación de enseñanza y esos aprendizajes. Así que bueno, gracias, Diego. ¿Hay Gracias, alguna Saúl. consulta, alguna reflexión, algo que quieran aportar desde su punto de vista? Se los agradecemos. Abran el micrófono, por favor. Ahí nos comenta Silvia en el chat que en Coursera hay muchos cursos gratuitos sobre tecnologías de la educación, cuyo origen es India. Sí, yo te digo que sí, Silvia, que hoy desde Asia, en particular India, en particular China, hay mucha generación de contenido, hay mucha generación de curso, digamos que en general son para espacios informales de aprendizaje que se dan por los famosos MOOC, o las nuevas plataformas paralelas a la educación formal, que están sirviendo tanto para un aprendizaje empresarial, para un aprendizaje informal. Sí, hay mucho actor asiático hoy que está participando. La infografía es libre, ¿eh? Pueden usarla, si van y Sí, si sí. lo siguen a Neil Selwyn en Twitter, van a tener la original que está en inglés. Nosotros la pasamos al español, porque nos pareció potente, pero si alguno necesita el original, está en inglés, en algún Twitter pasado del profesor Selwyn. Sí, además está la firma de ellos ahí abajo, así que... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar, para nada cierro sus reflexiones ni sus comentarios, háganlos ahora en el chat. Vamos a pasar esta última parte que cuando nosotros nos reunimos originalmente para hacer nuestra presentación, fue a fin del año pasado. Fue al fin del año pasado, dijimos, miren que en el equipo, lo primero que tenemos en agenda, antes de empezar el cuatrimestre, es nuestra presentación como equipo en la escuela de verano de UNIPE 2023. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a presentar? Bueno, nos vamos a presentar nosotros en sociedad, como equipo docente, como equipo de investigación, por un lado, para que nos empiecen a conocer, dado que este va a ser el primero de muchas actividades presenciales y a distancia que haremos. Y también vamos a presentar nuestra nueva mirada, nuestra mirada actualizada de las tecnologías educativas, ya sea para las que nos guió para formular nuestro proyecto de investigación, y las que nos guió para formular nuestro borrador de nueva especialización en tecnologías digitales y educación. Pero en el medio, en este mundo de incertidumbres, diría Morín, diría el amigo, el mundo de la nebulosa, de lo gaseoso, de lo líquido, diría Bauman, empiezan a pasar cosas. Y en el medio de todo esto, un día apareció como fin del año pasado, como un gran fenómeno mediático, que inundó redes, que inundó discusiones de medios, de revistas, de profesionales, de no profesionales,
apareció el tema de los nuevos servicios de la inteligencia artificial y en particular uno llamado ChatGPT, que tiene que ver con un servicio de diálogo entre una persona y una máquina. Y como que ahora vamos a trabajar un poquito esto, pero dijimos, esto nos interpela directamente, porque de alguna forma nos está mostrando, es una ventana, o sea, que tengamos un algoritmo que pueda dialogar con nosotros con unas características que inicialmente nos sorprenden, inaugura, si se quiere decir desde lo público, una nueva etapa de la inteligencia artificial, que la que dimos por llamar el algoritmo que narra, el algoritmo que genera contenido, el algoritmo que produce. Y esta nueva etapa, y este ChatGPT como uno de las demostraciones, creemos nosotros en el grupo, que es una ventana, más allá de los problemas que tengan, que son temporales, es una ventana al nuevo cotidiano que va a venir en nuestras vidas, y en particular que no va a ser ajeno a la educación formal ni los aprendizajes informales para nada. Entonces, quisimos empezar a hablar un poquito de esta nueva etapa de la inteligencia artificial en diálogo con la educación. Entonces, para eso, presento un libro que está en español también. Hay una traducción ahora no me acuerdo, es una editorial Morata, la editorial española Morata. La editorial Morata ya tiene traducido este libro, donde el profesor Nick Selwyn, del cual veníamos hablando antes, nos hace una pregunta provocativa en la tapa, nos dice si los robots reemplazarían a los profesores. Y ahí pone un humanoide con un puntero como en una pose de enseñanza clásica. Ese libro yo lo leí en pandemia y me sirvió mucho, en mí en particular, para pensar en los nuevos actores de la educación, a las corporaciones privadas, a las empresas multinacionales, como los nuevos actores que están de alguna forma peleando por un lado el mercado educativo y por otro lado con las educaciones públicas, por tratar de intervenir un poquito en el sentido de la educación del ciudadano. Bajo la base siempre partimos que la formación del ciudadano es un servicio que da el Estado, es un servicio público. Esa es la visión tradicional, por lo menos que los estados que más creen en la educación pública han tratado de tener adelante, la educación como un bien público. Ahora, cuando eso le hacemos una operación y lo miramos desde el lado empresario, desde el lado lógico de tener ganancias con la educación, con los mercados a los cuales las empresas empiezan a trabajar, en general la educación se ve como una mercancía. ¿Por qué? Porque está en el marco de una empresa. Entonces, bueno, ahí en el medio hay una operación compleja, difícil, que tenemos que empezar a hacer, que tenemos que empezar a trabajar cada vez con más intensidad, que es, bueno, ¿cómo hacemos convivir eso que para un lado es una mercancía, pero para otro lado, para otro sector, con otra responsabilidad de un Estado, es un servicio público, es un bien, digamos, público, no privado? Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos presentaba el profesor Selwyn en ese libro, con esa tapa y ese título provocador. Y él lo que nos dice que la verdadera digitalización de la enseñanza pasa por una automatización cada vez mayor de la educación, del proceso de la educación. Él lo que está diciendo en ese libro es, no esperen ver robots
con forma humanoide en aulas reemplazando a docentes, sino lo que van a ver cada día más son docentes más dependientes de tecnología para sus clases. Ahora, esa dependencia de tecnología va a tener que ver con cuál es el sentido, cuál es la lógica que hay atrás, qué nivel de desarrollo de política pública existe en cada país, para que de alguna forma tratar de definir con cierto grado de soberanía pedagógica, entre comillas, lo digo acá, nosotros hacemos adopción de tecnología. En el fondo, eso es lo que nos está diciendo Selwyn con estas metáforas, más allá que después en algún capítulo trate acerca de esos pseudo robots. Pero bueno, a partir de haber leído a Selwyn, y que también Selwyn plantear de que algo que iba a avanzar, un elemento de tracción de las tecnologías digitales en el aula, iba a ser la inteligencia artificial, lo planteaba así en general, nos encontramos, lo que decíamos, a fin del año pasado, con un nuevo objeto del deseo, publicitado, construido, que fue el servicio de chat GPT, donde de alguna forma lo que nos recuerdan este servicio es que la inteligencia humana se enfrenta a un nuevo desafío, ya no es la única que aprende. La máquina, de alguna forma, en un sentido amplio, también es capaz de aprender. En una primera época, la inteligencia artificial y la subárea o la disciplina dentro de la inteligencia artificial llamado aprendizaje automático, machine learning, se especializó en que las máquinas tengan algoritmos donde se les pueda enseñar a hacer tareas de discriminación, tareas discriminativas. Por ejemplo, reconocer rostros, reconocer voces, reconocer figuras, decir esto es una manzana madura, esto es una manzana verde, esto es una manzana podrida, a partir de una foto, o traducir en texto o audio entre lenguas, o incluso hasta jugar. Todas esas cosas, hay una tradición de varias décadas de la inteligencia artificial que ya las viene realizando. Y las viene realizando a esa primera etapa de la inteligencia artificial, que es la discriminativa, donde básicamente clasifica y en algunos casos hasta predice, lo viene haciendo con una suerte de éxito importante, con una suerte de desempeño en eficiencia bastante importante, y ya está integrada a los procesos fabriles, y además hasta muchas veces está integrada en nuestros celulares o en nuestras pantallas comunes, porque los mismos algoritmos que ven nuestros comportamientos, en algunos casos hasta predicen, aprenden de nuestros comportamientos y hasta nos empiezan a predecir, mira, tal película te puede gustar, tal serie te puede gustar, mira, tal contenido te podría gustar. Otro libro que recomendamos es Stanislas Dehaene, es un profesor francés, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, que hay una traducción de su obra de 2019, Cómo aprendemos, una obra que fue curada y fue publicada por Siglo XXI, la colección Ciencia que Ladra, o sea, una obra que tiene un respaldo importante, digamos, dentro de un sello y una colección importante. Dehaene, más allá de su visión como profesional de la medicina, por un lado, y como experto en aprendizaje, por otro, hay una parte que él le dedica a comparar y a trabajar un poco en comparación entre el aprendizaje humano y el aprendizaje de las máquinas. Y él nos habla que en esa primera fase de la inteligencia artificial, que es la fase de la máquina discriminativa, de la máquina que aprende a clasificar, que aprende a predecir, él dice que hay una reconstrucción, que hay una imitación por parte de la máquina de la primera etapa de funcionamiento cerebral, que corresponde
al cerebro más primitivo que tenemos, a ese cerebro que tiene que ver con el reconocimiento del enemigo amigo, del peligro del no peligro, de esto está envenenado, de esto no está envenenado, de puedo comer a esto o esto me va a comer a mí. O sea, ese cerebro primitivo, de ese reconocimiento primitivo, dice de Harney que son los 200, 300 milisegundos de pensamiento que nos hacen reaccionar si nos quedamos quietos, vamos, agarramos algo o salimos corriendo para el otro lado. Bueno, eso dice que hoy las máquinas, eso lo realizan muy bien en esta primera etapa de la inteligencia artificial discriminativa. Con muy buenos porcentajes de desempeño, porcentajes cercanos al 100% en muchos casos. Pero, a ver, lo hacen bien de forma aislada, entrenadas para las cosas que fueron entrenadas, y no le pidan ninguna inferencia mayor para lo cual fueron entrenadas las máquinas. Y de alguna forma son procesos discriminativos de reconocimiento que no hay ninguna reflexión asociada. Aprendí esto de la forma más dura posible, fui instruido de la forma más dura posible. Y también Descartes nos trae una segunda pista con relación a esta primera etapa de la inteligencia artificial, donde nos dice que si bien las máquinas son muy buenas para aprender y luego para poner en acción lo aprendido, son mucho más costosas que el cerebro humano. Con unos poquitos gramos de azúcar, hacemos andar nuestro cerebro y lo hacemos andar muy bien. En cambio, para que las máquinas aprendan, necesitamos mucha inversión de equipamiento informático, de datos, de horas de almacenamiento. No sé si hay alguna pregunta o quedó el micrófono abierto. Les pido por favor si pueden cerrar el micrófono que quedó abierto. Bueno, ahora nos encontramos con la novedad. ¿Cuál fue la novedad este verano? Que si bien hace más de una década se venía trabajando en esta segunda etapa de la inteligencia artificial, la que tiene que ver con generar cosas, los avances eran muy importantes, los avances realizados dentro de las investigaciones, en las universidades o en los centros privados de investigación. Pero para demostración pública, no hubo suficiente servicio de entrenamiento de algoritmos que pudiera dar resultados tan sorprendentes como se han dado desde el año pasado en lo que respecta a inteligencia artificial que genera imágenes, genera audiovisuales, genera música, y la última exposición pública del servicio que genera texto a partir de un diálogo. Digamos, ¿cuál fue la novedad en sí? Que si bien esto ya se venía trabajando en la investigación, la novedad en sí es que en los últimos 5 años la empresa privada ha invertido mucho, pero mucho dinero. Estamos hablando solamente en el caso de Microsoft, $10.000 millones para la empresa que entrenó ChatGPT, para la empresa que entrenó el servicio ChatGPT, estamos hablando de $10.000 millones. Entonces, imagínense ustedes, con ese dinero, lo que se puede hacer para conseguir recursos, para poder entrenar y poner a punto algoritmos que aprenden. Eso es lo verdadero que ha pasado. No es que nadie ha inventado nuevamente la lamparita eléctrica, sino que ha habido una inversión de recursos estos últimos 5 años de dinero muy fuerte para poder llegar a entrenar máquinas con resultados que de alguna forma terminan sorprendiendo a nosotros como usuarios. No sé, alguna consulta, alguna duda, algo que quieran comentar hasta aquí. Bueno, creo que lo estaban escribiendo en el chat, profesor. Yo lo miro desde mi nivel
¿Cómo va a ser la escuela para encajar este golpe del chat GPT? Bueno, por eso a nosotros nos interesa decir que esto para nosotros es una ventana. Esto problematiza la relación tecnología digital y educación. O sea, y que tenemos que aprovechar este momento como una ventana porque esto, no podemos tapar los rayos del sol con la mano. Estos van a llegar al cotidiano de la gente por esa inyección de dinero que hay del sector privado, que en algún momento va a pedir tomar ganancia. Esto va a ser forzado por todos lados para que ingrese a todos los sectores posibles estas tecnologías. Ahora, a nosotros, como educadores, no nos tienen que agarrar con anestesiados ni con la guardia baja, sino plantear que esto está saliendo, hoy lo que estamos viendo es una ventana, y a partir de acá tener esto presente cuando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo no voy a dar ninguna... Mañana vamos a trabajar a las 3 de la tarde sobre esto específicamente en otra charla más, donde hemos invitado a otra gente, haremos otras miradas, nos extenderemos más. Pero la idea es que nosotros no tenemos recetas, no vamos a dar recetas, sino lo que vamos a tratar es de poner esto sobre el tapete, llevarlo a la discusión educativa y que la máquina haya aprendido y produzca a partir de aprendizajes. Me parece que eso es también un tema que nos interpela a nosotros como docentes en nuestro trabajo. Eso es un poquito la idea muy resumida, Héctor. Pero lo primero que yo diría es lo que terminó diciendo Diego. Ya lo de pensamiento crítico no es una postura ni una declaración de principio. Lo de pensamiento crítico lo ejecutamos sí o sí, porque si no estamos perdidos. Si nosotros no ejecutamos ante ninguna herramienta el pensamiento crítico, la duda, la reflexión previa, la desconfianza en algunos casos, y las tomamos como palabra santa, ahí ya entramos perdiendo la batalla, entre comillas. Entonces, ya me parece, si yo tuviera que decir algo, yo diría, ya lo del pensamiento crítico no es declaración de principio, tiene que ser un hecho. Bueno, ahí muestro 3 ejemplos de esta nueva inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, un servicio, después el nombre lo pongo más adelante, por si alguno lo quiere probar, son servicios que se prueban gratuitamente. Por ejemplo, un servicio que genera imágenes a partir de un relato que le puede hacer alguien, un usuario, ustedes. Por ejemplo, a esa aplicación basada en esta inteligencia artificial generativa, yo le dije, hazme una imagen que represente que elimina el colesterol mal, cómo se elimina el colesterol malo del cuerpo humano. Le dije esa frase. Y lo que obtuve fue esa respuesta. Está bien, una figura, si se quiere decir, metafórica, de un cuerpo como desprendiéndose de cosas. Pero de alguna forma hay una suerte de comprensión del mandato. Después vamos a ver esto del mandato. Después, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de la revista muy famosa, una revista muy clásica norteamericana, Cosmopolitan, donde ellos el año pasado presentaron a mitad de año una tapa en la cual le encargaron a uno de estos servicios de inteligencia artificial generativa de imágenes que genere una tapa para su revista. Entonces lo ponen como un hecho, lo ponen como algo destacado. Ya nuestro ilustrador no es una persona, en este caso nuestro ilustrador para este número es una máquina que dibujó algo a pedido nuestro, no dibujó cualquier cosa, dibujó algo que pedimos que dibuje nosotros. O por ejemplo, sobre la izquierda, una prueba que pueden hacer ustedes sobre este servicio ChatGPT. Por ejemplo, le dije el otro día, escribe un poema estilo García Lorca,
sobre la situación grave en relación a los recortes en políticas de salud en la ciudad ZZ. Y empezó: la vida es un don sagrado, pero en la ciudad ZZ se han olvidado de ella. Bueno, hace un estilo antiguo, si se quiere decir. Y ahí arriba tenemos, para quien quiera probar, ese chat GTP que todo el mundo habla, esa interfaz de diálogo, es una interfaz de diálogo, no es un sistema que responde preguntas solamente, sino una interfaz que puede mantener un diálogo, y para mantener un diálogo hay uso de una... Claro, ese es el problema. Sí, ahora nos queda ese problema, ¿no? Poder distinguir lo que está hecho con el software de lo que está hecho por el humano. Me parece que nos quedamos sin señal. Están congelados todos, ¿no? Ahora. Hola, hola. Estamos ahí. Yo Sí. tuve como una baja de tensión acá y se congeló todo y ahora recuperé. Como Fernando me parece que está en la zona, me parece que se nos cayó Fernando. Pero Yo también tuve una baja de tensión en mi sí, ¿no? Fue casa. como una cosa Perdón, general. pensé que se había cortado la luz, No, sí, pero no. bueno, fue así, fue como un golpe. Me parece que son los dueños del chat GTP. Sí, nos están Claro, escuchando, obvio. Nos escuchándonos, están escuchando. con el porque lo tráfico de los están datos. criticando, entonces ya tomó una medida. Tomaron Estos decisiones. saben por dónde ir, entonces los vamos a boicotear. Vamos a aprovechar el tiempo para dar algunas respuestas que estaban en el chat y yo no quería como interrumpir. Ana, creo que ya vos le respondiste a una compañera. Sí. Creo que había una pregunta que tenía que ver con si la especialización iba a ser presencial o a distancia. En principio la idea es mantener el formato a distancia, pero bueno, todavía hay un proceso de aprobación por parte de la universidad y después del organismo de evaluación CONEAU y demás, entonces mucho no nos podemos aventurar a hablar de la oferta ahora, pero la idea es que sea totalmente a distancia. Y después, creo que una compañera o un compañero había preguntado, un momentito, porque medio que me las perdí a las preguntas por acá. Fue general, dicen, varias gente se quedó sin luz. Y acá habla de la modalidad. La respuesta de Ana. Sí, vamos a retomar estas temáticas, que sí, Eso sin sí, duda, sí, vamos a Ana. retomar estas temáticas. De hecho, como le comentaba Fernando, ¿no? Nosotros pensamos esta actividad de hoy hace unos meses y ya nos apareció el chat GPT, por ejemplo, porque, bueno, también vamos a hacer un equipo de investigación, digamos, presentamos un proyecto de investigación también en la UNIPE, que entonces va a ir nutriendo la especialización. Así que estas temáticas y las que vayan llegando irán incorporándose poco a poco también a esta especialización. Y bueno, y también intentaremos, como dijo Fernando, ¿no? O sea, no tenemos las respuestas en lo más mínimo, tenemos un montón de preguntas también, pero bueno, por lo menos a pensar en conjunto algunas alternativas o algunas formas de utilizar esto que sean un poco más de nuestro lado, digamos, ¿no? Si bien no hay blancos y negros y no somos enemigos y ese tipo de cuestiones, no lo vamos a poner en esos términos, pero sí esto, ¿no? Tener una visión crítica como para que, bueno, la inteligencia artificial va a aparecer y va a aparecer en la educación, ¿qué vamos a hacer con ella? Pensemos bien en conjunto y desde la comunidad educativa qué es lo que vamos a hacer. Trataremos de dar esos debates, por supuesto. Totalmente, Ana. Me parece que hay como un sesgo de lo inevitable, ¿no? Como que, Sí. bueno, entonces es como lo que queda flotando después de lo que estuvimos compartiendo. Entonces, ante ese sesgo,
me parece que lo que nos queda es un poco la pregunta que hizo Héctor y la respuesta que trató de articular Fernando, que es, bueno, lo que nos queda como docentes es fortalecer nuestra capacidad de construir pensamiento crítico, ¿no? De reflexionar permanentemente, porque bueno, hay cosas estructurales que escapan a nuestras decisiones, digamos, en lo que tiene que ver con qué es lo que se nos viene en términos de sociedad y tecnología, más que educación y tecnología, porque la escuela puede resistir, pero tarde o temprano te entra por la ventana. Vos podés decirle a los pibes que dejen el celular adentro de una caja. La manera en la que los pibes se comunican es de una forma con tecnología, digo, en la que nos comunicamos, no quiero dejar por afuera, como si fuese una cuestión generacional, digo, estamos atravesados por las tecnologías, estamos atravesados por sus avatares también, porque Fernando me acaba de decir que a él se le cortó la luz en la casa. Entonces, digo, estamos hablando de la inteligencia artificial y se corta la luz, algo muy, muy gracioso. Perdón, esa es la parte interesante, porque a mí me parecía cuando la presentación decía, es que van a sustituir al docente, y bueno, lo primero que se me ocurrió fue, te cortan la luz, se termina la batería, chao tu maestro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nos quedamos en esa situación. Respecto a la carrera, el hecho de sí, que ustedes hayan propuesto y que después las autoridades reconozcan, sí o no, lo de la educación a distancia, sería maravilloso con los tiempos que corren, ¿verdad? Porque ya no podemos quedarnos, dejen el celular dentro de la caja cuando los estamos usando, no nos podemos quedar fuera del ser digital que invade todos los ámbitos de la vida cotidiana. Vamos al banco, tomamos el micro, compramos alimentos, rechazamos pedidos y todo lo que hacemos. total, Vamos por un par de zapatillas y es lo mismo. Entonces, exacto. hacerlo parte de nuestra cotidianidad y compartir entre nosotros el conocimiento. Y yo les agradezco por la oportunidad de este chat y la posibilidad de la carrera, por supuesto, desde Misiones. Bueno, muchas gracias, Silvia. Está como en proceso todo, veníamos como a presentarles un poco estas inquietudes que nos propuso Fernando y que estamos consolidando como equipo con Ana. Y bueno, la idea es la carrera, la investigación y por supuesto van a tener noticias de nosotros, esperemos, en el mediano plazo. Y el tema de la carrera no nos podemos aventurar mucho de vuelta por cuestiones que tienen que ver con los tiempos institucionales, ¿no? Entonces, ahí es como que hasta ahí llegamos. Fernando me dice que les pida disculpas y que bueno, abrimos alguna pregunta más si queda. Por suerte él ya les compartió la presentación, entonces ustedes tienen la presentación ahí. La pregunta que yo quería recuperar era cuáles eran esos autores que nosotros hablamos. Bueno, los dos autores grandes con los que medio nos propusimos en este momento reflexionar con ustedes son Neil Selwyn, el profesor Neil Selwyn y la doctora Linda Castañeda. Lo googlean y tienen muchas cosas para bajar gratis, digamos, que no están en ningún portal específico, en ninguna biblioteca, sino que están con derecho de autor abierto, entonces los googlean y los buscan, y también hay algunas referencias que quedaron en algunas pantallitas que tenía Fernando para compartir, y que bueno, que las pueden ver ustedes porque él ya se las compartió, así que las y los invitamos a que revisen esas pantallas, y bueno, dejamos el espacio abierto si quieren charlar un rato más. Les pedimos disculpas por el inconveniente, pero bueno, otra cosa que también escapa a nuestra posibilidad de solucionarlo ahora. Diego, a mí me gustaría hacer, sí, capaz que es una reflexión. Dale, por favor. Considero que este chat GPT nos lleva una delantera importante y sabemos que va a influir sobre las personas. Así que tal vez, y que parece ser, es la idea que me quedó, de que tendrían algo que ver los asiáticos con esto, los países asiáticos. Tal vez nosotros deberíamos pensar en que acá hay que hacer un chat GPT para los argentinos. Que no deje fuera lo otro, pero que plantee lo nuestro para poder mantener la identidad, la noción de patria, no sé cuántas de esas cosas, a través de las cuales están armadas nuestras vidas, las generaciones y demás. Total, yo creo que no es para nada descabellado lo que está diciendo Héctor, Sí, porque es como... claro. ¿No, Ana? Totalmente, Dale. y la soberanía tecnológica también, ¿no? Absolutamente,
Absolutamente. cómo están hechos los sistemas que usamos, a dónde va esa información, si se va a la India, qué pasa con nuestros datos, ¿no? Digo, hay algo muy importante que tiene que ver con el desarrollo local de las tecnologías, que es fundamental para nuestra soberanía tecnológica, para nuestra seguridad también como ciudadanos y para lo que decía Héctor, acomodar o utilizar esas tecnologías con la idiosincrasia nuestra, digo, Total. no va a volver atrás, no va a dejar de existir, o tal vez morirá porque a nadie le guste, no sé, no lo sabemos, pero probablemente esto avance y entonces que nosotros podamos tener nuestra versión local es sin duda fundamental, por Sí, diferentes cuestiones. total. Tal vez Sí. yo no ignoro si alguna universidad de nuestro país está avanzada en esto, o estamos todos al nivel este que plantea Diego, el que estamos en la UNIPE. Yo no estoy seguro, sí, sí me parece que podríamos, esos datos yo particularmente no los tengo, tal vez Fer en la presentación de mañana tenga alguna idea más sobre cómo puede estar el panorama acá en Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Ay, Sí me sí, parece que sí, está bueno y esto Eugenia, ¿querés decir algo? dale. Por lo menos que vayan apagando No, está el pantalla. micrófono abierto. Perdón, aprovecho para hacer una Dale. cuestión que me había quedado pendiente de la colega de Silvia. Hablábamos, ¿no?, de estos territorios que también habitamos y cómo construir y seguir garantizando derechos en estos espacios digitales, ¿no? Que también tiene un poco que ver con lo que comentaba recién Héctor en vinculación con construir la soberanía, la identidad local, ¿no? Sí. Digo, desde los roles docentes, digamos, esta característica de garantizar el derecho a la educación y a esta formación crítica del uso de las tecnologías, ¿no? Exacto. Yo quisiera como, es súper pertinente, yo quisiera como compartir algo, yo no soy un especialista, vengo del campo de la pedagogía y yo no soy un especialista en cuestiones técnicas, cosa que Fernando, por lo menos a mí me lleva mucha más ventaja en eso, pero algo de las charlas que teníamos con Fernando cuando él se apasionaba con esta cuestión de cómo una máquina puede desarrollar, ¿no?, este tipo de habilidades. Y lo que él me dejó claro a mí y que él quiere dejar claro en todos lados es que hay un entrenamiento de la máquina y que hay un input de información a la máquina y que ese input de información se le hace a un humano. Entonces ese input está sesgado, está situado en un tiempo y un espacio específico. Esto que dice Héctor, esto que decís vos, Marina, ¿no? Digamos, si existiese la posibilidad de que uno seleccionara, ¿no?, con qué entrenar a la máquina, y esa selección, por supuesto, no es neutral, ¿no?, y esa selección Claro, bregara por los intereses de claro. otro grupo social que no es el grupo social dominante, ¿no?, o como lo quieramos llamar, digamos, seguramente podríamos tener un chat contrahegemónico, digo, ¿no? Pensar en términos, digo, en términos críticos uno podría pensar en un chat contrahegemónico. Esto es como sentarnos a reflexionar y no dar las cosas por sentado como si la tecnología cayera del cielo y no se pudiese discutir, o no se pudiese desentramar, o uno no pudiese pensar, que era lo que nosotros queríamos compartir con esta presentación, la profunda e íntima relación entre otros aspectos de la sociedad y la tecnología. Esto es lo que invitamos a ustedes como colegas a problematizar, ¿no? Esta era un poquito Sí. la idea de la Esto que presentación. también comentabas en relación a la sociabilización del conocimiento, ¿no? Las licencias de Creative Commons, todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo producimos, qué compartimos, también en esto, ¿no?, de poder acompañar a las y los estudiantes en esa construcción crítica de que realmente ellos también pueden ser productores de conocimiento, ¿no? En esto que decías vos, no todo cae, digamos, de arriba, sino que puedo ser partícipe y activa en esa construcción del conocimiento. Así que muy Absolutamente. valioso, la verdad que una invitación importantísima a pensar, así que muy agradecida. A mí me parece que en el título que puso nuestro doctor, que está ausente ahora, que dice, un día el algoritmo aprendió a narrar. Tenemos que Exacto. ocuparnos de eso. Al algoritmo sabemos hacer. Habrá que enseñarle a narrar. Bueno, entrenarlos como dice Diego. ¿Sí? Tenemos que ocuparnos de eso. ¿Sí? Bueno, Ojalá que ustedes tengan los apoyos necesarios para avanzar con eso. ¿Sí? sí.
Este es un buen primer paso, ¿por qué no? Generar espacios de colaboración entre colegas y docentes y espacios de reflexión compartida. De vuelta, creo que esto lo compartimos con Ana y con Fernando, es una invitación a pensar algunas ideas, de vuelta, algunas puntas para ir tironeando y ver qué sale, y de ahí ver cómo lo podemos consolidar como un posicionamiento docente, pedagógico, respecto a estas cositas nuevas que están apareciendo en el campo, ¿no? ¿Alguno Pero más? parece Dale, dale. urgente, parece Total. urgente. ¿sí? Total. Tan Sí, urgente sí. como lo planteó Fernando. Bueno, estábamos pensando Claro. en estas cosas y como dijo Ana recién, y nos apareció la vedette de la inteligencia artificial, que tiene muchos años ya de desarrollo. Lo que pasa es que ahora apareció como un producto publicitario, ¿no? Entonces se presenta en todos lados. Digamos, también debe haber alguna lógica ahí detrás de, bueno, poner a disposición de todo el público un chat que demuestra las virtudes de una máquina que aprende a narrar, ¿no? Y bueno, mostrar que la inteligencia Que aprenda la artificial, máquina, que ¿no? aprenda. Es también como, uno lo puede pensar como una movida publicitaria, ¿no? A esto, de, bueno, mirá, la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Y bueno, nada, pasó con el celular, pasó con la compu, pasa con la mayoría de los dispositivos y los artefactos. Bueno, estimulante presentación, gracias a vos, Alex, gracias a vos, y que junto al reconocimiento, a ver, un momento, se agradece. Con entusiasmo, junto al reconocimiento, solicito el enlace mencionado de la ponencia. Es simplemente la presentación de las pantallitas. Lo vuelvo a compartir, lo fui compartiendo con cada uno que me lo pidió. Ahí está en el chat. Bueno, colegas, no sé, si queda alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran compartir. Si no, volvemos a pedir disculpas por la interrupción de la presentación de Fernando. Las y los invitamos a la presentación que tiene Fernando mañana, no recuerdo bien el horario, creo que es 3 de la tarde también, Ana, no sé si vos te acordás. Creo que es 3 de la tarde. 3 de la tarde también. Había inscripción previa, pero bueno, imagino que eso todavía no sé si está abierto o no. Y 15 horas, gracias Silvia. Y bueno, estamos en contacto como siempre. Se van a estar enterando de nuestra participación en UNIPE, sea a través de la carrera que esperamos en el mediano plazo ya tener noticias, o del laburo a través de investigación, o de estos eventos que son muy lindos para conocernos, compartir y poder reflexionar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho. Me voy a ocupar ahora de averiguar cuánto cuestan los libros eso y si consigo financiación. Buscalo, que me parece que si buceas un poco en alguna parte de pirata, no estamos grabando igual, acá esto está mal. Chao, Diego. Muchas gracias, Buscalo, Ana. Saludos al profe Gordillo. Chau, chau. Hasta luego. Chao.